Bueno, empezamos. Voy a hacer ahora una cosa y es hacer una presentación de esta primera mesa que vamos a tener ahora y posteriormente, que es un poco lo que quería decir, o sea, ahora lo que nos toca en el resto de la tarde es una, vamos a llamarle mesa redonda o triangular, en la que solo voy a presentar a la presentadora porque inmediatamente María lo va a presentar, pero inmediatamente de esto vamos a acabar hoy la tarde con unos cuentos, con unos relatos, con un poco de teatro, con un poco de teatrillo, ¿no? Entonces habrá un momento del final de esta mesa que estaremos un poco preparando porque vamos a tener una cuentista que viene a contarnos, una cuentera, dice ella, que viene a contarnos cuentos trans, o si queréis transcuentos, pero eso viene después. Ahora, antes de eso, os dejo con estas tres mujeres, pero solo voy a presentar a una para que ella presente a las demás. La que yo presento es María Arnáez, y María es profesora también de nuestro máster de sexología sustantiva y es la responsable de otra asignatura que también llevamos con mucho orgullo, porque es una asignatura, lo mismo que neurosexología, que no hay en otros másters, y esa asignatura se llama ginología. Y la ginología es la ciencia o los estudios que estudian sobre la mujer, o si queréis, que es otra forma de verlo, es el intento de unir o de hacer coincidir o de hacer dialogar la teoría feminista con la sexología sustantiva. Bueno, pues esta es la responsable de todo este asunto que llamamos ginología, es María Arnáez, es profesora en nuestro máster y la presento a ella y a partir de ahí ella presenta y nos cuenta la dinámica de esto que es un poco especial. Y luego cuentera. Apágalo. A ver si la apagas. ¿Hola? Ah, sí, es verdad. Es que pensaba que no funcionaba. A ver, lo primero de esta mesa a decir, sobre todo, que, bueno, el título de la mesa es Tránsito de Instituciones. No es una mesa sexológica, pero sí que nos ha parecido muy importante traer aquí el diálogo que hay, sobre todo la confrontación que hay con las instituciones, porque está afectando seriamente a la vida de los niños, las niñas y las personas transadultas y todas sus familias. Esta mesa es especialmente local, y digo especialmente local porque la realidad, sobre todo, aunque haya un montón de cuestiones compartidas, aunque ninguna somos de aquí, las tres vivimos aquí. Entonces, os vamos a acercar un poco lo que estamos viviendo aquí en Valladolid y la locura que hay en Castilla y León, esquizofrénico, súper esquizofrénico, ¿no? Muy loco. Es un territorio donde unos pueden tener DNI, otros no, unos pueden tener tarjeta sanitaria, otros no, bueno, un disparate. De hecho, los factores que más influyen en Castilla y León de cara a la intervención con estos menores es la suerte, la aleatoriedad y la suerte. La suerte de caer en el territorio adecuado, y cuando digo territorio es la región, la provincia, el municipio y el distrito. O sea, llegando a niveles de distrito para que caigas y des con un profesional de primera atención que tiene buena voluntad y después un responsable gestor que tenga sensibilidad, que es un poco lo que decía Ingeru. O sea, estamos dependiendo totalmente de la voluntad y la sensibilidad ajena porque conocimiento sobre la transexualidad no hay ninguno en las instituciones, o poco o residual, y lo poco que hay encima se intenta aquí silenciar. De hecho, y esto sí quiero señalarlo, una cosa que está pasando, por lo menos en Valladolid, es que a causa de este poco ánimo y esta poca sensibilidad y esta poca voluntad, así como en la época de Marina cogían las maletas y se iban, o porque les echaban de casa o porque se sentían asfixiados, ahora están, al menos de Valladolid, se están yendo familias a otros territorios del Estado. Al País Vasco, a Valencia, está habiendo un exilio por cuestión de identidad y pues, eso es alarmante. Otro factor que está pasando, bueno, yo me imagino que esto será en todas partes igual, es que otro factor determinante es que los padres estén o no de acuerdo. Cuando los padres no están de acuerdo, el interés del menor desaparece, queda en el aire, no es inexistente.
Y bueno, no es que ni se delegue, ¿no? Es al final la sociedad civil, la familia, las asociaciones que decía Engueru, quien soporta ese desinterés total por la identidad de la menor o del menor, ¿no? Con todo, bueno, además con una guerra frontal que genera agotamiento, crisis y demás en las familias. Estaba pensando yo antes, cuando empezó Engueru y demás, que ellos han estado haciendo, Sergio y Engueru, ¿no? El hablar de la mala ciencia. Esta exposición o esta mesa va más de hablar de la mala conciencia o de la imposición de conciencia. Para esto yo no me voy a extender más porque hay que dar voz a los protagonistas. Está Gloria es mamá de una niña trans, participa con Crisales de Castilla y León, que en el programa la han puesto de Euskal Herria. Ojalá estuviera allí, le serían las cosas mucho más fáciles. Y después viene Marina, que Marina, además desde su experiencia personal, también desde la profesional, lo va a enmarcar toda esta realidad va a elaborar como un marco más jurídico, legal y demás desde todas las instituciones. Marina, aunque sea profe de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, no es el hecho por el que viene aquí hoy. Su currículum sintetizado es súper largo. Entonces, no sé, voy a intentar sintetizar así como juntando bloques. Es asesora de diversas asociaciones LGTB, ha participado en la elaboración de leyes de Navarra, País Vasco, espero que lo tengo aquí, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León. Ha participado en la elaboración de proyectos, protocolos, guías para el Ministerio de Sanidad, ¿no? Todos los ministerios posibles. Sanidad e Igualdad, también con el Ministerio de Exteriores y trabajando con la ECI, haciendo proyectos, ¿no? de transexualidad en menores en Latinoamérica, con la Fundación Iberoamericana de la Mujer, directora de congresos internacionales a nivel europeo, un apabulle de currículum. Entonces os dejo con ellas dos, ¿vale? Empieza Gloria y después seguirá Marina. ¿Ahora? ¿Se me oye? Sí. Vale. A ver, yo os voy a contar un poco mi vivencia personal y la de mi hija, las situaciones que estamos viviendo en una ciudad pues como Valladolid. El proceso la vida de mi hija, o sea, la transexualidad y demás, yo empiezo a entenderla muchísimo después, pero bueno, ella se identificaba como una niña. A los 3 años ella verbalizaba yo soy la nena o la nena quiere. Y claro, igual que Engueru a su hija le facilitó todo desde que era pequeña, yo por educación que me habían dado o por lo que fuese, pues yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces nosotros no lo fomentábamos, yo le quité importancia, siempre la decía que no, que era un niño. A mi hija y la corregía. Entonces ahí hay un periodo de impasse en el que la niña sí que lo que hablaba él antes como que se retrae y deja de insistir. A los 3-4 años deja de insistir, sigue viviendo de otra manera, y en el colegio lo que ocurre es que también sí que todo lo que ella representaba como suyo, pues ella siempre se representaba como una princesa, jugaba más bien con niñas que con niños, pues lo empieza como a camuflar un poco, ¿vale? Entonces, a partir de ahí,
empieza una evolución en Estela pues de tristeza, de un poco de angustia, y se la va notando en todos los ámbitos. Pero vamos, la época más alarmante, por así decirlo, es a los 6 años. A los 6 años la niña tiene un fracaso escolar tremendo en el colegio, traía todo sin hacer y me decían en el colegio que bueno, que era una vaga, que no sabían lo que estaba haciendo. Entonces yo, viendo que esa situación pues ahí estaba pasando algo, pensaba que no era solo de la niña, pues decido tomar cartas en el asunto y pedir ayuda a donde buenamente se me ocurrió, y fue a donde me mandaron el pediatra a psiquiatría infantil. Y ahí empezó un poco pues nuestra lucha. Entonces allí la diagnosticaron a la niña un déficit de atención. Ella seguía, aunque ya no, o sea, aparte de estar deprimida, estar triste, sí que siempre seguía enfatizando en los juegos, en las representaciones, en dibujos y cosas de estas. Siempre ella se representaba como una niña, pero no lo volvió a verbalizar. Entonces la psiquiatra pues nos decía que bueno, que sí, que había ahí algo un poco, entre comillas, extraño, que a lo mejor es que iba a ser gay o que tal, pero que bueno, que no había que hacer nada. Y lo primero que se hizo pues fue medicarla para el déficit de atención. La primera medicación que se le dio la medicación fue una reacción tremenda, se mordió las comisuras de la boca, bueno, fatal. O sea, la medicación no iba para nada. Yo seguía diciendo que bueno, que Estela en casa sí que seguía roles femeninos, entre comillas. En los juegos no admitía que ella no fuese una figura femenina. Y eso seguían diciendo que no tenía importancia, que había que ver el déficit de atención. Total que bueno, se prueba con otra medicación. Con esa otra medicación la niña entra pues en una depresión tremenda. O sea, estaba todo el día triste, apagada, con unas ojeras horrorosas, y me dicen que tiene rasgos de Asperger. Con lo cual, pues claro, a mí ya se me caía el mundo encima, porque yo veía que nada de lo que estaban haciendo solucionaba nada. En ese periodo de tiempo, la familia de mi exmarido no apoyaba para nada todos estos temas. Teníamos discusiones todos los años por Reyes, en cumpleaños, etcétera, empeñados en regalarle a Spiderman, camiones y demás, y ella pues, es que no lo quería, ella quería otro tipo de cosas. Y se hacía bastante duro el tema. En el matrimonio pues también por ahí empezaron bastantes discusiones en esos temas, y hasta que bueno, pues llega el divorcio, nos acabamos divorciando, y en ese momento Estela verbaliza, en ese proceso la psiquiatra de mi hija, mi exmarido, pide la custodia. Y al pedirme la custodia, yo pido a la psiquiatra unos informes sobre la niña, donde me dijera pues el seguimiento que había tenido para presentárselo al juez y demás. Y entonces la psiquiatra me dice que bueno, que me hace un informe de déficit de atención, pero que de disforia de género, que en ese momento, cuando yo oigo por primera vez ese diagnóstico, que disforia de género, que no me lo va a hacer porque no le interesa a los jueces. Yo, como no sabía tampoco, en esa situación teníamos un montón de líos, tampoco entendí y dije, bueno, vale, pues hazme el informe que tú creas conveniente y tal. Bueno, pues en este sentido, resulta que después de presentar los informes que me hizo esta señora, la psiquiatra, la jueza y demás,
consigo la custodia de mi hija, mi exmarido sale de casa y en ese entonces, cuando mi hija empieza un poco al verse arropada por mí, pues mi hija saca pues todo lo que tenía adentro, empieza en casa a comportarse muchísimo más amable, más alegre. A todo esto, perdón, hago que retiren la medicación a mi hija por mi responsabilidad, porque yo veía que eso no estaba yendo para nada bien. Y es cuando ella pues se demuestra un poco como ella es. Se empieza a poner mi ropa, se maquilla, pero tampoco me verbalizaba nada, o sea, no me decía nada. Seguía sin saber y sin resolver qué estaba pasando, porque yo entonces fui otra vez a la psiquiatra y le decía lo que estaba pasando, que ya se estaba vistiendo con mi ropa, que tal, que cual. Y entonces ahí la psiquiatra, que debía ser de la vieja escuela, porque es que no me queda, y era una chica joven, de unos 30, no creo que llegase a los 30 años, me empieza a decir que bueno, que es que a lo mejor lo que pasa es que la influencia femenina de su madre la está causando a la niña, que va a pedir a la jueza el que la custodia sea compartida. Bueno, pues no os quiero ni contar la situación que se me pasa a mí por el cuerpo en ese momento, pensando que yo estaba haciendo algo malo a mi hija, y que eso se lo podía estar causando yo. Al mismo tiempo, mi exmarido acusándome de travestismo, de revertimiento, me quieren incapacitar como madre, quitarme la custodia. A mí se me caía el mundo encima, porque es que encima tampoco sabía lo que estaba pasando. Y volví a decir, ¿pero qué es? Pero si yo a la niña no le hago nada, o sea, yo a la niña la estoy dejando ser, pues para volverse loco. Y llega un momento en que Estela, a los 11 años, estábamos en casa y gracias a, bueno, pues un poco al programa de Cámbiame, que para ella eso era el no va más, cada vez que oía la música, pues como que lo quería exteriorizar y demás, pues un día viene y me dice, mamá, que ya sé lo que me pasa. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, pues que soy una niña. Claro, yo pues te quedas descolocado, porque dice, bueno, ¿y esto ahora qué hago? Digo, porque encima la voy, digo que es una niña, digo, ya es que vienen los servicios sociales directamente a yo qué sé, me meten en la cárcel. O sea, horroroso. Menos mal que bueno, en aquel entonces, cuando ya se me planteó, porque me llegó a denunciar mi exmarido por travestismo, presentó todas las fotos que la niña me decía que le hiciera fotos, vestida de sirena, porque siempre se identificaba mucho con las sirenas, y me decía que se las mandase a su padre, que su padre, por cierto, vivía abajo, para que entendiera. Pues todas esas fotos y todas esas cosas se utilizan luego en mi contra, para que los jueces viesen qué tipo de conducta estaba yo teniendo con mi hija. En ese momento, pues no sabes ni por dónde salir, vas a pedir ayuda a todos los especialistas con los que ha estado mi hija, los psicólogos, y me dicen que ellos no saben nada. Me cierran todas las puertas del clínico de Valladolid. Nadie me daba un informe de disforia de género. Aquí en la sala hay gente que ha vivido esta situación conmigo, gracias a ellos pues yo he podido salir adelante, porque creía que me volvía loca. Yo pensaba que estaba enferma y que había provocado eso a mi hija. Entonces, pues bueno, me pongo en contacto con Crisalis por medio de una trabajadora social, y ahí empiezo a entender todo un poco, me explican, lo veo todo con claridad, y voy yo toda contenta, pensando que al saber ya lo que era, yo se lo iba a decir a los médicos y los médicos me iban a entender. Y voy toda ancha, digo que ya está, digo que no hay problema, que es que lo que es que es una niña transexual, que me he dicho que es una niña y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y me dicen que de eso nada, que había que valorarme a mí, que como he sido una madre que tenía depresiones, pues que todas esas cosas también se pueden influir,
y que de eso nada, que no se me ocurriera, pero dándome puñetazos en la mesa, volver a nombrarla en femenino. Y fue cuando ya tuve, claro, fue cuando la tuve con la psiquiatra. Ya la cogí y le dije, mira, de aquí iré a la cárcel o iré a donde tenga que ir. Digo, pero ahora yo ya entiendo todo, sé lo que tiene mi hija, lo que ha pasado durante todos estos años, el Asperger, el déficit de atención y todas estas cosas que ha tenido mi hija, las habéis causado vosotros. Vosotros y la sociedad. Y ahora esto, ¿quién lo va a arreglar? Y yo, como madre, yo sin saber en el lío que me estaba metiendo, pues lo dije, digo, a mí me mandáis a donde queráis, pero mi hija se llama Estela y mi hija cuando entre por esta puerta, como la nombréis en masculino, vais a ver conmigo. Y bueno, se quedaron un poco parados, evidentemente recularon todavía más, me dijeron, bueno, miento, me hicieron un poco de, ¿cómo decirlo?, de palmadita en la espalda diciéndome que ahora que me iban a mandar al departamento de disforia de género del clínico. Digo, ¿y por qué me mandáis? Digo, si tú me habías dicho, cuando yo pedí a la psiquiatra, digo, cuando yo te pedí que me dieses los informes para presentar a la jueza, tú me decías que no me dabas informe de disforia de género. Dice, pues claro, pues que es lo que hay que valorar ahora. Digo, vale. ¿Y valorar el qué? Dice, pues nada, tiene que venir una serie de veces y vamos a ir viendo, vamos a tal. Mentira, cochina. La niña venía y lo único que hacían era, porque yo hice grabaciones de cómo mi hija estaba pidiendo, por favor, que la nombrasen en femenino, que su padre la respetase, que dejase de cambiarla de ropa, que no la cortase el pelo. Y les daba exactamente igual a los psicólogos, a los psiquiatras. Porque aparte de eso, yo, a lo largo de todo este trayecto que llevamos andado, he encontrado a mucha gente con desconocimiento, que no sabía, pero la actitud era otra, no la prepotencia. La prepotencia absoluta, que es lo que le decía a la psiquiatra. Digo, a mí como madre tú ya no me vas a cuestionar nada, porque todas las vivencias de mi hija las he vivido yo, no tú. Y tú no me lo vas a explicar. Entonces, pues, decidí, hago un inciso porque me he ido un poco, a todo esto mi hija va a un colegio católico de frailes. Entonces, lo que hago es que yo sí que lo había comentado siempre, igual con el orientador, siempre había dicho, a ver, que es que yo creo que es gay, que es que a ver qué pasa, porque con los reyes, con los juguetes, con los no sé qué, con qué tal, y la conducta en casa y tal, y no tenían ni idea. Me decíamos, hay que esperar, hay que no sé qué, hay que tal, por lo mismo, perdidos. Pero ya sí que sabiendo yo, a raíz de que me habían informado en la asociación y demás, pues yo fui allí a explicar al cole. Y bueno, pues también se alarmaron un poco, solo lo hablé en un principio con el orientador y se alarmaron, no sabía, no se atrevía a decirlo a nadie y demás, y en fin, ahí andábamos un poco perdidas y perdiendo el tiempo. Es otra cosa que recomiendo a todos, bueno, al final tenía pensado decirlo, que no hay que esperar. ¿Esperar a qué? ¿A qué? ¿A hacer más daño? ¿A crear más trastornos? No, o sea, en el momento que un niño o una niña lo dice, se le acompaña y se hace desde el momento cero, ya. Entonces, se me juntó ahí un cúmulo de cosas, pero bueno, sí que conseguí contactar con gente que me ayudó un montón, me apoyó, como es Joserra, como puede ser Rosa, Marina, María, bueno, un montón de gente, Sole, que está por ahí también, y ya se hizo todo, es que no me quiero dejar a ninguna, a Sara. Ellos han llegado a venir al juicio a testificar y demás, porque luego ya, claro, se planteó todo este tema. Yo lo que hice fue, cuando me vi un poco más fuerte, solicitar una modificación de medidas a la jueza pidiéndole que si mi exmarido se iba a seguir comportando igual que su familia, así no cumpliera las visitas con mi hija, sino delante de una trabajadora social. Y no sabía a lo que me enfrentaba. Pero bueno, fuimos ahí para adelante y la verdad es que la jueza fue bastante, en ese sentido fue bastante permisiva, no pidió informe de nada, simplemente escuchó a la niña, la trató desde el momento cero
cómo la tenía que tratar, que yo iba con un pavor horroroso. Y la verdad que en ese sentido bastante bien, y lo que se hizo, que bueno, es que ahí se me ha ido un poquitín me he ido de hilo, pero vale, bueno, en el colegio me cuesta bastante, viene Marina conmigo en calidad de abogada y de mujer trans, y bueno, me apoyó en todo, explicó en el cole, y en un principio se quedaron un poco así nubilados, pero no dijeron que no. Ahora, como su padre venía por detrás diciendo cuidado, 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 ¿verdad?, salieron en estampida. No hicieron absolutamente nada. Yo me fui a educación a pedir ayuda, me fui a todos los sitios. Decía que sí, que bien, que tal, pero que bueno, que ellos, que no había ley, que no había nada y que no podían hacer nada. Así que decidí que ya no se podía atrasar más en el colegio y me planté. Les mandé un burofax y les dije, porque no me querían coger las notificaciones que yo les daba y cómo debía hacer el tránsito la niña y demás, y lo mandé por burofax, y les dije el día 23 de abril, Estela hace el tránsito, si estáis preparados bien, y si no también. Digo, opciones te han dado todas, de hablar con el colegio y demás. Y así fue. Estela agarra mi mano, con más miedo que vergüenza las dos, pues allá que te fuimos. Y la verdad que fue un día muy feliz. Yo me volví para casa llorando, con muchos nervios, porque no sabía lo que iba a pasar, pero la verdad que todos los alumnos, todos los compañeros de clase lo entendieron a la perfección. De hecho, bueno, con otro nombre, pero el trato era el mismo, la persona era la misma, y no hubo tanto miedo. Pero sí que el bullying, todo esto que nos están hablando ahora, que nos dan clases y nos dicen y van a los colegios, se le deberían aplicar los profesores, los primeros, porque son los que lo provocan. O sea, ¿cómo se puede llamar una persona profesor o educador cuando él mismo, con su actitud, su falta de comprensión, cuando han visto a mi hija desde los 2 años en ese colegio, cuando se les ha hablado 100.000 veces y tienen el santo cuajo de seguir llamándola en masculino delante de sus compañeros, humillándola hasta no poder más? Lo que pasa que tengo una hija que, vamos, vale su peso en oro, por encima de todas estas personas. Entonces, o sea, es que simplemente el no haberla nombrado o sea, era ir a por ella. Silvia, dime. Cuenta un poco lo que te está pasando ahora. Sí, bueno, resumo, sí. Sí, bueno, vale. En ese sentido, bueno, hubo estampida de pediatras, de psiquiatras, de todo, nadie me daba informes, nadie tal. Y a ver, que no me quiero perder. Entonces, la cosa un poco, entre comillas, se quedó en un falso mar pausado, pero la situación actual es que mi hija es la niña sin nombre en el colegio. Es una niña que hemos conseguido que se la nombre por los apellidos, que es lo único que están haciendo. De hecho, mi hija sigue en ese colegio porque ella no se quiere ir. Y ella no se quiere ir porque tiene miedo. Porque al tener a un padre en contra que no facilita nada, aquí la jueza en Valladolid que hay para adjudicar el DNI, no da el DNI a ni Rita, menos menores, y 18 años con 2 años de hormonación, no hay opción. Y a lo que me agarré un poco, porque también en este proceso nos llegaron a desahuciar a las 2 estas navidades, me vi en la puñetera calle con la niña, con esta situación, con una familia con bastantes posibles, pero lo llegaron a conseguir, nos echaron a las 2 a la calle. Entonces, ¿a dónde me podía agarrar? Pues un poco a sanidad, a ver si por el tema sanitario, ya que se supone que es una patología que los médicos reconocen y que causa esa patología, causa un daño, digo, a ver si por lo menos por tarjeta sanitaria consigo que a mi hija se le haga el cambio de nombre. Es que lo veo un sinsentido todo. O sea, tú necesitas un diagnóstico de una patología de que la identidad, el nombrar a una persona de una manera está causando, que no es la sentida, le está causando un daño.
pero tú no facilitas eso en el ámbito médico. O sea, ¿eso cómo se come? Entonces, claro, yo a los especialistas que iba, ya cuando se normalizó un poco el tema de endocrino y demás, que yo sin pedir permiso a la jueza no puedo todavía tomar ninguna decisión médica de bloquear ni nada de esto, pero bueno, sí que puede seguir las pautas hasta que llegue el momento. Pero claro, me decían, ¿cómo la nombras así? A todas las ventanillas, a todos los sitios que iba, vete y pide que te cambien la tarjeta sanitaria. Y hace un mes y pico, pues me decidí y di con 2 profesionales que quisieron colaborar conmigo y le cambiaron la tarjeta sanitaria a Estela. Bueno, pues al mes y medio... me la dieron, sí, al mes y medio me encuentro con la tarjeta sanitaria cambiada de mi hija, otra vez al nombre antiguo. Me fui directamente a hablar con el director del hospital, me fui a hablar con lo que no está escrito, me fui al INS, me fui a todos los sitios, presentando yo ya una sentencia en la que la jueza decía que mi hija era una niña, que el informe de disforia de género famoso, aquel que había que conseguir, y no servía para nada, absolutamente para nada. O sea, lo último que les importaba era la menor. O sea, esto es una pantomima, una mentira. Incluso a nivel de colegio, es el mismo colegio el que tenía que haber protegido a mi hija respecto a su padre. Y tampoco hacían nada. Vale. Con lo cual, bueno, lo que quería decir así a grosso modo al final es eso que os he dicho antes, que cuando un niño o una niña expresa su identidad, que se la acompañe, que se la apoye, que se la respete, caiga quien caiga, y lo antes posible, porque todo este tiempo, todos estos días, todos estos años han causado su efecto. Y nada, y bueno, esperar que esto cambie, que aquí hay mucha labor por hacer, que la mentalidad aquí en Castilla y León es tremenda, y dar las gracias a toda la gente que habéis estado a mi lado, que me habéis apoyado en momentos muy duros, y nada más. Deciros que esos 2 profesionales que colaboraron en lo del cambio de la tarjeta sanitaria es posible que acaben expedientados. ¿Y acaso? Buenas tardes, señora, sí. Bien, bueno, pues como decía María, no estoy aquí como profesora de Derecho Mercantil. Estoy más bien, pues porque obviamente yo soy trans, tengo una historia, he tenido una infancia y algo más con infancia, y aparte pues he tenido mucho roce con gente que en su día eran niños, que luego eran adolescentes y que han terminado siendo adultos trans. He tenido activismo, he participado en procesos legislativos, he creado grupos, en fin, tengo pues bastantes años de experiencia, que no sé no sé hasta qué punto te habilitan para hablar con estas cosas, porque claro, yo profesional de esto no soy. Os voy a dar una visión que viene de 15 años de experiencia, o 16 años de experiencia, y nada más, o sea, en la medida en la que valga, ¿no? Voy a poner unas transparencias para seguir un poco el guión, aunque me la voy a saltar a la torera cuando quiera, porque, bueno, pues primero no va a dar tiempo para todo, segundo lugar, vengo cargada también hoy, quizás estoy de humor un poco subido, y entonces pues en algún momento tiraré por libre y procuraremos no llegar a aquello que decían los clásicos de los insultos a la autoridad, pero bueno, pues nos quedaremos cortésmente en la crítica que haya que hacer, ¿no? ¿De dónde salimos y cómo tratamos esto de los menores trans? O sea, porque las personas trans durante muchos años parece que aparecían como las setas, ¿no? De repente, ¡hala, mira, un travesti! Y no, esas eran personas que, bueno, pues que no tenían un pasado, al parecer, que no tenían una infancia, que no tenían un desarrollo, que la verdad es que tampoco nos daban un futuro, y entonces, bueno, pues parecía que éramos una especie de raros fenómenos sociales que aparecíamos ahí en las esquinas, ¿no?
sin que se supiera muy bien ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Y en realidad, claro que éramos niñas y claro que teníamos infancia y adolescencia y la tradición era pues la represión familiar. Lo que pasaba es que esto se ocultaba, esto estaba prohibido, esto no era, no tenías derecho a ser, o sea, no había información tampoco, había rechazos explícitos, pues por algo mi generación la mayoría han terminado de prostitutas en una rotonda, pues porque les echaban de casa y porque había un índice de fracaso escolar terrible. Había rechazos implícitos que todavía perduran en gran medida en la sociedad. Eso es de chicas, eso es de chicos, no lo hagas, vas a parecer un maricón. En fin, todo este tipo de abordaje de lo que son las manifestaciones de identidad de género que hace pues cualquier persona que la siente, ¿no? Y tenemos una amplia experiencia de que esto evidentemente se abordaba bajo una perspectiva patologizante, ¿no? Con diagnósticos erróneos. Es muy curioso que la mayoría de los niños transexuales que conocemos hayan sido diagnosticados de TDAH. El caso de Estela, pero no es el único, es que la mayoría no, lo primero era TDAH, todos tenían TDAH. Curioso que luego cuando reconocíamos su identidad de género el TDAH desaparecía, ¿no? ¿Por qué no hablamos de que también lo tradicional era el maltrato? La denegación de la identidad de género, que es un caso de maltrato psicológico, coger todas las definiciones de los convenios españoles de cómo se define el maltrato psíquico y veréis que el tratamiento que se daba tradicionalmente a las personas transexuales pues encuadraba perfectamente. Aquello empezaba cuando la señorita Paquita se acercaba a ti en el jardín de infancia y te decía, no, que tú eres un niño, pero no, que yo soy una niña, ¿por qué? Porque tienes colita. Y claro, jolín, pues es verdad, ¿no? La señorita Paquita, que era Dios, acertaba, ¿no? Tenías una colita y si lo decía la señorita Paquita, pues era que eras niño. Pero no cuadraba. Es decir, las cosas, a pesar de todo lo que decía la señorita Paquita, no cuadraban, que el problema es que en cuanto insistías a partir del momento en que te habían dejado las cosas claras, pues empezaba la represión, ¿no? Eso de, pues vamos a romperle los vestidos, te vamos a enseñar a ser un hombre, vas al campamento militar aquí no, pero vamos a lo más parecido que haya, a cortar el pelo de las niñas que se empeñan en dejarlo largo, en fin, esa es una experiencia de la que partimos socialmente, ¿no? Y en las escuelas, ¿qué vamos a decir? Pues la misma represión, ¿no? De la realidad, no es que tú eres un niño o eres una niña, los casos de acoso, la presión silenciosa, los niños que no son tontos y que al final lo que hacen es interiorizar que lo que están pretendiendo es algo horrible y entonces pues lo esconden, lo reprimen, intentan vivir según el rol que se les ha adjudicado y bueno, pues finalmente da el éxito que dé, o sea, pero bueno, pues aquí hay niños que se han negado a sí mismo algo tan básico como ir al váter. ¿Por qué? Pues porque les suponía una tensión terrible. Y estamos hablando de niños que entran a las 8:30 de la mañana en el colegio y hasta las 2 y pico que salen no pasan por el váter, no se permiten mear porque tienen que ir a un váter en el que no se sienten identificados o en el que se sienten acosados o no sé, sencillamente que no tienen confianza como para hacer algo tan sencillo como mear. Y hemos conocido casos de infecciones de riñón graves por esta práctica de retención continuada. Y bueno, pues porque vamos a hablar del desconocimiento, ¿no? El desconocimiento profundo de los profesionales que todavía hoy, y con todo lo que ha llovido y con todo el esfuerzo de información y de formación que estamos haciendo, pues es la tónica general. Pero también es verdad que hemos mejorado muchísimo, ¿no? Es decir, hemos mejorado la puñeta porque estamos hablando aquí de estas cosas, porque ya damos cursos pues con médicos, con jueces, vemos en televisión documentales que intentan reflejar esta situación y sobre todo vemos que han aparecido familias que no echan a los niños fuera de casa, que no les reprimen, sino que les intentan apoyar, acompañar y están haciendo una ruptura y una brecha social. Y ha habido años de activismo en los que hemos intentado limpiar nuestra imagen, que era absolutamente marginal, hemos intentado conseguir un estatus de dignidad, que es el que se nos debe en esta sociedad, y hemos intentado quitar todos los prejuicios que había respecto a las personas transexuales, ¿no? Yo pertenezco a una generación perdida, pero lo cierto es que la generación de la que estamos hablando ahora, la de los niños, no nos la podemos permitir perder. Esta es una lucha que en ningún momento podemos dejar porque es indignante, o sea, inadmisible que pueda haber otra generación que viva lo que hemos vivido la mía, porque ya tengo mis años. Y bueno, pues ¿dónde establecemos la forma de abordar esto? Bueno, pues los 3 campos en los que normalmente nos pegamos son el del derecho, es decir, el reconocimiento legal de la identidad del menor, el de la educación, el tratamiento en las escuelas y el del tratamiento sanitario. Y luego un cuarto, que es muy importante, el de la familia y el entorno familiar.
Esos serían los campos de batalla, ¿no? Y vamos a dar un pequeño repaso a cada uno de estos campos de batalla, a ver en qué punto estamos. Bueno, lo del tratamiento legal de la minoría de edad en la transexualidad es sencillamente terrible. ¿Por qué? Pues porque hay varios modelos de abordar esto, ¿no? En los países centrales y escandinavos normalmente teníamos un modelo, el modelo holandés, en el que lo que se hacía era constituir una especie de tribunal médico multidisciplinario, que era el que juzgaba sobre si tú cumplías con los parámetros de transexualidad, y entonces pues de alguna manera te daban la carta de naturaleza. Con esa carta de naturaleza ya podías acceder a determinados tratamientos médicos y se podía plantear el presentar una demanda judicial para que te cambiaran de sexo registral, para que cambiaran tu documentación, para tener un DNI, un pasaporte y todo lo que va por detrás, que es muchísimo, pues acorde al género sentido. En realidad, estos tribunales se convirtieron en una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Primero porque partían de un modelo de diagnóstico que estaba pues absolutamente viciado sobre una idea tradicional de masculinidad y feminidad. Y entonces, pues claro, veías a la gente como tenía que ponerse la faltita rosa, pintarse los labios para ir al tribunal a justificar su caso, ¿no? Y aquello de, bueno, ¿y tú de pequeña jugabas con el balón? No, no, por supuesto que no, yo solo jugaba con muñecas. Porque como dijeras que jugabas con el balón y con los soldaditos, pues es que eso era muy masculino, igual no dabas el patrón de feminidad, igual no te daban el paso, no podías acceder a los tratamientos, no podías acceder al cambio legal, no podías hacer nada. Este modelo ha ido evolucionando. Es verdad que los tribunales médicos siguen subsistiendo en algunos países, pero hace tiempo que su actitud ha cambiado. Entonces en Suecia ahora, por ejemplo, pues hace años que no han denegado a nadie la petición, ¿no?, de cambio de sexo, pero claro, todo esto para mayores. Porque para menores no, porque es una cosa muy delicada, porque no tenemos experiencia, porque no hay estudios científicos, porque, y si le cambiamos y luego resulta que abandonan, ¿verdad? Entonces no, los menores quedaban completamente descartados. Incluso se cuidaron muy mucho de sacar leyes que decían que todo esto empezaba a partir de los 16 años, edad de barrera. Y entonces muchos estudios que van a ver ustedes también por ahí parten de esa idea, de que hay una edad de barrera, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley la ha puesto. Y como la ley ha puesto una edad de barrera, a partir de esa edad hablamos. Y antes, pues antes no hay nada que se pueda hacer. Tenemos el modelo americano, ¿no? Eso de, bueno, aquí nos da igual, haga usted con su hijo lo que quiera, eso sí, se lo paga usted, usted se busca el tratamiento médico, usted hace lo que dé la gana, ¿no? Es un asunto privado. No, en realidad es una desatención, es que el público se desentiende totalmente de lo que haga usted, ¿no? Con personas que, bueno, pues que necesitan una atención, no es precisamente un modelo. Y luego, pues tenemos lo que se ha conseguido con harto trabajo y mucho activismo, que es el modelo que abrió la ley argentina, que luego ha seguido Malta, que ha seguido Dinamarca, que es el modelo de despatologización. Que sencillamente, si una persona dice, oye, mira, yo tengo una identidad de género, soy mujer, pues sencillamente se reconoce la libre determinación de la identidad de género. ¿Por qué? Porque nadie va a saber mejor que tú quién eres, ¿no? Y cuál es tu identidad, y porque realmente es que no tiene sentido vincular los derechos civiles a un diagnóstico. Es que esto es perverso. ¿En qué momento hemos llegado? Yo ya he seguido la pista de cómo, ¿no? Pero lo cierto es que hay un momento en el que los diagnósticos médicos se convierten en un patrón, en un fiel de los derechos civiles. Y no, perdona, mis derechos civiles los tengo por ser ciudadana de un Estado de derecho. Y no tienen que depender de que un médico me apruebe o no me apruebe, de que un médico me otorgue una carta de naturaleza, con lo cual no tiene sentido ligar el cambio de sexo y la documentación correspondiente, el cambio de sexo registral, que es un término que podríamos discutir, pero bueno, es decir, el cambio de documentación a ningún proceso médico, si este es un proceso puramente civil, si este es un proceso de derechos, este es un proceso ligado a la identidad de cada persona. Aquí, ¿qué tenemos? Pues un modelo que intenta copiar el modelo holandés, pero como siempre, pues alguien oyó la música, no nos trajimos la orquesta, y entonces tenemos una cosa un poco rara, ¿no? Si alguien alguna vez quiere más detalles sobre cómo fue el proceso de la ley de 2007, que es la que tenemos ahora de cambio de sexo registral, pues se lo cuento en detalle, pero es aburrido, y es un poco triste. En realidad, nosotros queríamos pues, sencillamente que se nos permitiera cambiar la documentación. Graciosamente, el poder público nos abrió el camino a que hubiera un cambio de sexo registral,
Se nos negaron todas las demás vías, es decir, la de pues el tratamiento médico en la seguridad social, el del tratamiento de los derechos en el ámbito laboral, el del tratamiento en el ámbito de la educación. Solamente se nos permitió acceder a un cambio de sexo registral, y el planteamiento que se nos dijo es, bueno, pues el registro es un sitio donde tú metes un papel y te dan otro, ¿no? Tiene una certificación, así que alguien tiene que poner aquí un par de papeles sobre la mesa para que a ustedes le permitan cambiar el sexo. Y entonces dijimos, pues bueno, pues la instancia, la respuesta fue no, esto tiene que acreditarlo un médico, esto tiene que ser algo serio. Ya sabemos que no queréis que el cambio de sexo dependa de las operaciones de asignación genital, pero por lo menos tendrá que haber alguna certificación de gente seria, ¿no?, de los médicos, que puedan acreditar el por qué cambias de sexo, porque este es un asunto muy serio. Bien, cuento. La ley en realidad viene porque llevábamos consiguiendo varias sentencias. Yo participé en algunas de las demandas en las que conseguimos en juicio el cambio de sexo registral. Y lo conseguíamos pues primero acreditando que alguien se había hecho una operación de asignación genital, o que llevaba tratamiento hormonal desde hace años, o que llevaba viviendo como mujer o como hombre hacía mucho tiempo. Pero a veces lo conseguías y a veces no. Y era irregular. Y además era un proceso caro. Tenías que tener un abogado, un procurador, un proceso de varios años, y además era un proceso cruel, porque después de todo el esfuerzo a veces no lo conseguías, o te encontrabas sentencia como la de aquel chico de Valencia, que estaba en silla de ruedas, que le decían que si no tenía una operación de faloplastia no podía ser hombre, sin pene no hay hombre, y entonces pues tú dirás, ¿cómo le vas a hacer una operación de faloplastia a un chico que está en una silla de ruedas y que necesita el músculo que se utiliza, el del brazo, para mover la silla de ruedas, ¿no? Cosas de esas. Entonces, bueno, pero como íbamos consiguiendo goles, pues aparecía aquello de, bueno, pues tú me das dos certificados, uno de tratamiento endocrino y otro de disforia de género, y entonces ya te permito el cambio de sexo registral. Y por supuesto solo a mayores. Los partidos políticos, cuando vieron que planteábamos que también pudiera ser para menores, entraron en pánico. Empezaron a imaginarse, y es que además es que te lo decían en voz alta, ¿no? Se empezaron a imaginar titulares del mundo, y entonces, bueno, pues se echaron todos atrás. El único partido que yo le vi decisión en este tema fue Esquerra Republicana de Cataluña, y un sector de Izquierda Unida, encabezado por la entonces secretaria de mesa del Congreso, Isaura Navarro. Pero el resto de los partidos, se cagó. Y entonces, pues ahí tenemos una ley en la que para cambiar de sexo registral necesitas, pues eso, un certificado de que llevas 2 años de tratamiento hormonal y un certificado de disforia de género. Un diagnóstico que, por cierto, ya ha desaparecido, o que ya ha cambiado. Esto dio solución a una generación entera, pero se dejó atrás a los menores. Y yo recuerdo que salí del Congreso diciendo, antes de 10 años no conseguimos llevar esto al Tribunal Supremo. Han pasado exactamente 10 años y estamos ahora pendientes de que el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo no, porque el Tribunal Supremo ha elevado la patata caliente hacia el Constitucional. El Constitucional nos diga si los menores también tienen que tener reconocido su derecho de identidad, su derecho a expresar la identidad de género, y a que esto tenga un reconocimiento legal. Y fijaros, en realidad, aparte del sentido común, elementos de apoyo para esto hay un montón, porque es que si efectivamente todos tenemos una identidad, y la tenemos, ¿verdad?, la tenemos desde que podemos manifestarla, desde los 3 o 4 años, y en consecuencia, ¿qué sentido tiene decir que tu identidad no será reconocida hasta los 18? ¿Cuál es la justificación? ¿Cómo compaginas esto con la Convención de Derechos del Niño, con las leyes de protección de la infancia y de la adolescencia, donde ya, por cierto, en la última hemos conseguido que se reconozca la necesidad de reconocer el derecho a la identidad de los niños, artículo 1, ¿no? ¿Cómo se puede compaginar esto con todos los estudios de las asociaciones pediátricas sobre los temas de transexualidad infantil, que reconocen que hay que atender a los menores que son dignos y que además necesitan un apoyo de atención, y que los aspectos legales son un obstáculo fuerte en su desarrollo y en su inclusión social? ¿Cómo compaginas esto? Pues con los informes del Consejo de Europa, con los informes de la Oficina de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con los principios constitucionales, con la Carta Europea de Derechos Humanos, porque claro, en todas estas cartas yo veo un montón de principios perfectamente enunciados: derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad, derecho a la libertad, derecho a la igualdad. Y todos estos derechos son los que configuran o tienen como base nuestra identidad. Si le niegas a una persona su identidad, pues tú me dirás qué estás haciendo en cuanto a su
dignidad, en cuanto a su intimidad, en cuanto a su libertad y en cuanto a su igualdad de trato respecto a los demás. Hay que decirlo con claridad. Fuera de los países que he dicho que han reconocido la despatologización y han enunciado un derecho a la libre manifestación de la identidad, la mayor parte de los países europeos está en una situación penosa, incluso con los adultos, no te voy a decir ya con los niños, pero incluso con los adultos. Y hemos intentado en varias ocasiones que llegara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta cuestión, pero han pasado de puntillas, es decir, han hecho el don Tancredo como han podido, han hecho esfuerzos ingentes por no manifestarse sobre este tema. A pesar de que se lo estamos poniendo muy difícil, porque es que cada vez les estamos achuchando y acotando más el campo de discusión para que digan en qué medida el artículo 8, el artículo 9 y el artículo 13 de la Carta de Derechos Europea no obliga a tener que reconocer el derecho de identidad de los menores. No lo hemos conseguido de momento, esta es la realidad. Tampoco hemos conseguido que nuestro Tribunal Constitucional haga un enunciado claro sobre este tema. Estamos pendientes de resolución. Y mientras tanto, lo que tenemos es un quilombo, como estaba explicando muy bien Gloria antes. Es decir, tenemos que hay comunidades autónomas donde a nivel de los servicios de la comunidad autónoma y nada más, se reconoce la identidad de los menores trans y de los mayores. Pero hay otras en las que estamos huérfanos de ley, como esta comunidad, que es una de las últimas 4 comunidades que se resiste a aprobar una ley de identidad o de protección de la identidad de género, en las que dependes de la bondad. Cuando os acordáis de Blanche de Veró en un tranvía llamado Deseo, yo siempre he confiado en la amabilidad de los extraños, pues no confiéis. No confíes, porque confiar en la bondad de la gente te deja en una situación muy comprometida. Siempre aparece alguien que no tiene esa bondad y entonces la ley no te ampara con claridad y todo el mundo se retrae. Y además cuando aparece el energúmeno que tira, el padre que aparece a oponerse, el profesor que hace valer sus prejuicios, lo que ocurre es que la mayor parte de la comunidad, como no siente que la ley le ampare con claridad, se retraen, se resisten a cumplir con su deber. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo aquí. Ahora, aquí en esta región en la que estáis, tú puedes conseguir el cambio de nombre y sexo registral en algunos registros civiles, pero en otros no. Puedes conseguir el cambio de nombre, solamente el de nombre. Vamos, o sea que lo intentan, porque no tiene reconocimiento, está pendiente del Tribunal Constitucional. Puedes conseguir el cambio de nombre en algunos registros civiles sí, y en otros no. En el de Valladolid, hasta que se jubiló el señor Maderuelo, reconocían el cambio de nombre de los menores trans, alegando la necesidad del menor, alegando que era el nombre que utilizaba socialmente y que no había perjuicio de nadie. Desde que cambió la titularidad del registro, ya ni un solo caso. Y entonces esto se llama inseguridad jurídica. Y es que no es el registro civil, es que es el DNI, es que es los carnés de la biblioteca, es el carné del polideportivo, es todo lo que hay por detrás. Es tan sencillamente como que, que cada vez que vas a cualquier evento público, a cualquier trámite, a cualquier prestación de servicio, te piden que te identifiques o que identifiques a la criatura, y entonces ya empezamos con los problemas, ya empezamos con el señalamiento, ya empezamos con que esta persona no es de igual condición que las demás. Esto es una infamia, no hay otra forma de decirlo. Pero bueno, estamos pendientes a nivel autonómico de una posible ley. He visto el borrador que nos ha ofrecido la Consejería de Igualdad. No soluciona ninguno de los problemas. Si van a sacar esa ley, por favor, yo me voy a encadenar, os lo adelanto ya, en la verja de las Cortes para que no salga, porque si eso es lo que nos van a dar, prefiero que no haya ley, que nos irá bastante mejor. Primero, porque no compromete la prestación de la asistencia sanitaria. Segundo, porque sí, manifiesta el reconocimiento del derecho a la identidad, pero luego no soluciona el problema del tratamiento de los menores, no soluciona el problema del conflicto entre los padres. En cuanto aparece el conflicto, sencillamente la ley se inhibe, y entonces, que esto vaya a un juzgado y que alguien allá resuelva. Sí, ¿cuánto puede tardar en resolverse una cosa en un juzgado? Preguntarse la Gloria. Ya lleva 2 años y medio, 3. Y mientras tanto los niños siguen viviendo, y los niños siguen teniendo existencia. Entonces, una ley que no soluciona es peor que no tenerla. Y a nivel estatal, pues también estamos intentando que haya una ley de
transexualidad, de identidad de género de carácter estatal, que solucione este tema ya de una vez, de raíz, que nos han prometido todos los partidos políticos, pero que está por ver. Está por ver si esto va a salir o no, y sobre todo estará por ver cómo sale. Porque no nos va a valer tampoco cualquier ley, no nos va a valer cualquier declaración excelsa y preciosa de todos somos iguales. No, esto no es así. Todos somos iguales cuando efectivamente podemos ejercer de manera igualitaria los derechos. Yo soy igual que tú cuando puedo andar por el parque igual que tú. Si salgo al parque y voy a ser agredida, por ejemplo, no tengo la misma libertad que tú. Mi derecho no es igual que el tuyo. Y esto hay que dejarlo bien claro. O sea, es decir, una ley que no tenga dientes, que no muerda, que no imponga, no nos va a valer de nada. Entonces, esto habrá que dejarlo claro. Tampoco cualquier ley podrá ser admitida, y espero que no haya la tentación de hacerse la ley, o sea, de hacerse la foto delante del Parlamento de turno, porque nos han dado una ley. Que muchas veces ves a gente con ganas de hacerse la foto. Y entonces yo estoy muy harta de la gente que se hace la foto. Yo no he ido a hacerme la foto en la vida, perdón. Y mucha gente no se hace la foto y trabaja todos los días, pero es que estoy harta del politiqueo. Sobre todo porque lo veo muy peligroso. Veo muy peligroso que juguemos con los derechos, que juguemos a poner una ley que no es apta y que luego como poco va a tener una trayectoria de 10, 12 años. Y eso son muchas vidas echadas a perder o dificultadas. Así que veremos. Estamos en un punto de inflexión en esta comunidad en concreto y a nivel nacional. Ya iremos viendo cómo nos va esta guerra. Yo os convoco a todos, cuando tengamos que agarrarnos a la verja, si es necesario, para que por lo menos reconozcan nuestras peticiones. Porque es que como no hagamos presión, no nos lo van a dar. Tengamos esto también muy claro. No confiemos en la bondad de los extraños, que termina muy mal. Y bueno, en el ámbito educativo, ¿qué decir? Pues que lo mismo, salvo 4 comunidades, hemos ido consiguiendo que en todas haya algún protocolo de tratamiento del mobbing, del bullying, de la identidad de género, ¿no? Son protocolos muy desiguales en el tratamiento, en su efectividad. Algunos son meras recomendaciones, con lo cual cuando te encuentras con un colegio que no quiere cumplirlo, pues basta con que no lo cumplan y punto, porque no tienen valor reglamentario, en consecuencia. Y además es que es siempre lo mismo, es que no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, pues muy fácil. Observa y crea un entorno en el que el menor pueda ser lo que él quiere ser. Si no necesitas nada más, se trata sencillamente de hacer un seguimiento de ese niño para que no sea atacado, para que no sea presionado, para que pueda manifestarse libremente, y entonces él ya terminará diciéndote qué es que quiere ser, cómo quiere ser tratado. No es tan complicado, es una cuestión sencillamente de crear un entorno de respeto. Eso sí, la escuela puede hacer mucho, educando en un modelo no binarista. Ya estoy hasta las narices de que mis niños vengan, bueno, ahora ya van creciendo, pero siempre me venían con la lámina del cuerpito del niño, del cuerpito de la niña, con la ropita del niño y la ropita de la niña. Ponlo adecuadamente. Y en cuanto ponías la ropita de la niña en el cuerpito del niño, ras, crucecita, está mal. Esto es educación. No, esto es educación en un modelo binarista. En un modelo de concepción de géneros que está profundamente asentado en la sociedad, pero que no es las tablas de Moisés grabadas en piedra, por Dios. Y que además estamos viendo que no es así. Entonces, lo que puede hacer la escuela es, por favor, plantear de manera seria protocolos de atención, protocolos que tengan un seguimiento posterior, para ver si se cumplen, porque también estoy harta de protocolos que se anuncian y luego nadie se ocupa en hacer cumplir, y además empecemos a cambiar, por favor, la concepción de cómo educamos el género en nuestras escuelas. Tenemos que admitir sencillamente que la realidad es mucho más amplia que el binarismo heteropatriarcal que estamos inculcando a los niños en toda la sociedad, en la publicidad, en nuestras series, en nuestras películas y en nuestras escuelas de una manera brutal. Voy a pasar de modelos, etcétera, y sencillamente me voy a ir a... a la guerra sanitaria. ¿Qué podemos decir de la guerra sanitaria? Pues que la guerra sanitaria está ahora mismo en si se trata o no se trata a los menores. Es decir, si se les da
acceso, por ejemplo, a los tratamientos de inhibidores hormonales para parar un desarrollo que el menor no desea, para parar un desarrollo que puede ser percibido con angustia por ese menor, y para parar un desarrollo con el que luego te vas a pasar pegándote el resto de tu vida. Porque a mí me hace mucha gracia esta gente que dice, bueno, no, esperemos y veamos. ¿Cómo que esperemos y veamos? Y de repente te cambia la voz y te queda como la mía, que cada vez que hablo por teléfono es usted caballero, porque esto es inevitable, ¿eh? Y de repente te sale una barba como la del patriarca Abraham. Un niño tiene 12 años y medio, 13 y ya tiene barba, prácticamente. Y entonces yo lo siento mucho, pero es que luego el resto de tu vida te vas a pasar pegándote con eso. Es una crueldad supina. Entonces, lo primero que hay que decir aquí, por hacer una síntesis y luego hablamos todo lo que queráis, es evitar las edades de barrera. ¿Pero de dónde ha salido que todos a la misma edad de 14 años, a la misma edad de 16 años, podemos empezar a ser considerados como sujetos de un tratamiento médico? Si estamos acompañando al menor debidamente y si el interés superior del menor es lo que rige, tendremos que atender al menor cuando lo necesita. Y creo que la Asociación Pediátrica Americana, que es prestigiosa y que es seria, ha dejado bien claro, ¿no?, que lo que hay que hacer es estar en el momento en el que se produce el desarrollo hormonal, en el momento en el que es adecuado intervenir, dependiendo del desarrollo de ese menor. Y las niñas desarrollan antes que los niños, creo que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y además cada niño y niña desarrolla en el momento que le toca. La mía pues va con más retraso que sus compañeras y no pasa nada. Entonces su momento idóneo de intervención sería otro distinto. Y eso es lo que hay que hacer, evitar las clasificaciones, evitar las edades de barrera y plantearnos que los tratamientos de inhibición hormonal, está ya científicamente testado, que no provocan daños al desarrollo, que no provocan daños irreversibles, que son una solución temporal razonable. Y en cuanto al tratamiento hormonal cruzado, pues lo que hay que hacer es a la edad pertinente, cuando ya vemos que el menor tiene clarísimo qué es lo que quiere ser, qué es aquello a lo que se siente y desea ese desarrollo, esa sexuación adecuada a su género. Cualquier otra solución, pues sencillamente es una barbaridad. El problema de las operaciones quirúrgicas, bueno, pues tenemos en la ley de identidad, de protección de la infancia y de la adolescencia, que está prohibido tocar a los menores quirúrgicamente antes de los 18 años. Esto lo puso alguien del Partido Popular para compensar aquello de que se reconocía el derecho a la identidad. Ha estropeado todas las operaciones de pechos de las niñas de serrano de 16 años, porque ahora se supone que tienen que esperar hasta los 18, pero bueno, puede tener sentido, depende. Tampoco veo yo por qué aquí otra edad de barrera. Por supuesto que a los menores las intervenciones quirúrgicas no tienen sentido, la mayoría de las veces, absolutamente no. Pero, ¿y si aparece un caso? Yo voy a preguntar una hipótesis. Si aparece un caso muy claro, en el que la angustia que le produce al niño la situación de su genitalidad es fuerte, ¿tendría sentido intervenir? Pues no lo sé. Lo que me gustaría es que hiciéramos un planteamiento adaptado al interés superior de cada menor, que es lo que me parece que tendría sentido, ¿no? Y nos dejáramos de generalidades que luego pues siempre van a dar lugar al tratamiento peyorativo, al tratamiento de daño del menor en concreto, ¿no? Bueno, de los estudios, como ha hablado Aingeru, muchas gracias. Estos son la mayor parte de los estudios que han configurado el no tratamiento de los menores transexuales en España y cuáles están más o menos a favor. Yo solamente lo que decía antes, es decir, es que la mayor parte de esos estudios son estudios orientados. Es que parten de un modelo de diagnóstico. Y entonces, claro, transexual es aquella persona que tiene disforia de género, un rechazo fuerte hacia su genitalidad, aspira a manifestar todos los caracteres propios del sexo que desea, bueno, en fin, tenemos los 7, ¿no?, los 9 parámetros esos que nos dan, y el que no esté ahí es que ya no es transexual, ¿no? Bueno, ¿y su manifestación de identidad de género qué? ¿En qué queda? Es que no es auténtico, como dicen algunos de los psiquiatras que vemos por ahí, ¿no? No es una transexual auténtica. Es quizás alguien, pues, travesti, fetichista o... vete a saber. Bueno, el problema de hacer un diagnóstico viciado es que todo el estudio que viene después queda viciado igualmente. O sea, si tú estás intentando englobar a todo lo que se mueve como transexualidad
pues claro, luego te aparece gente que no encaja en el patrón sobre el que basabas todo tu estudio, y en consecuencia empieza aquello de, no, es que estos han desistido. No han desistido de nada. Siguen en su manifestación de identidad de género, la que tienen, la que han querido tener, la que desean. Sencillamente no cuadran en el esquema que tú has querido establecer de diagnóstico, nada más. Y luego, termino, familia. Porque claro, yo estoy harta de ver familias que, bueno, pues primero, que no se entere nadie, ¿no? De que tenemos una niña que se comporta de manera rara, tenemos otras que tienen un binarismo ellas mismas tremendo, y cuando aparece una persona transexual aparece el efecto rebote. Bueno, vale, muy bien, tengo una niña transexual, rápido, vete a comprar el vestido de callitos, ponle lacitos. Pero si es que la niña no te lo ha pedido. Vamos a ver, ¿quién te dice que tiene que ser ese modelo de feminidad el que quiere tu niña? ¿No? Espera a ver, ¿qué te pide? Porque igual no es lo que tú, ¿no? Esa idea de la mujer de verdad. Ay, a mí que me opere la niña cuanto antes, para que sea una mujer de verdad. ¿Y qué era antes? ¿De mentira? O sea, ¿y por qué una operación la va a convertir en una mujer de verdad? O sea, el problema es que muchas veces las familias tienen ese modelo binarista tan metido que incluso cuando quieren apoyar al menor se equivocan. Entonces, lo primero es la conciencia de lo que supone la identidad de género, la transexualidad, el empoderamiento. Tenemos que empoderar a nuestros menores para que aguanten el chaparrón que les viene. El chaparrón que les viene en la familia, el chaparrón que les viene en el colegio, el chaparrón que les viene en el entorno social. Para ser transexual en esta sociedad, lo siento, pero hay que ser resistente. Y tener bastante coraza, porque te toca aguantar mucho. Entonces, el autoaprecio y, bueno, centrémonos en aspectos positivos, no solo en el victimismo, porque yo estoy contando ahora una serie de inconvenientes que luchamos contra ellos, pero la condición de persona transexual también tiene muchos elementos gozosos y tiene muchos elementos positivos. Y yo soy una de las personas que se atreve a decir aquí públicamente que es feliz. Soy feliz desde que conseguí ser yo misma. He hecho un proceso en el que, pues esta es mi personalidad, esta es mi persona, esta soy yo. Muchos de vosotros seguramente no habéis hecho el proceso de encontraros con vosotros mismos. La transexualidad es una de las cosas que te permite hacer esa proyección y todo ese itinerario hasta encontrarte a ti misma. Entonces es importante que empoderemos a nuestros niños y que nos preparemos para algo peor que la infancia, porque hoy estamos hablando de la infancia, pero afortunadamente mañana viene Chole y nos hablará no solamente de la infancia, sino de algo peor, la adolescencia. Los niños crecen y les tenemos que tener muy bien preparados en su condición de minoría ultraminoritaria para cuando se convierten en adolescentes y en personas adultas, que viene enseguida, viene rapidísimo. ¿Por qué? Pues porque, oye, empieza aquello de los novios, las novias, las manos que van al pan, cómo solucionamos el tema este del sexo, qué expectativa tiene la otra persona, cómo la gestiono, todos los mitos que ha establecido la pornografía. Entonces, todo esto hay que gestionarlo, pero hay que gestionarlo ya. O sea, que no hablemos solo de infancia, por favor, hablemos sobre todo ya casi de adolescencia, porque tenemos ya una generación de niños que se nos hacen adolescentes en nada, y tenemos que dar un tratamiento y una orientación para que no tengan las terribles experiencias que hemos tenido otra generación anterior, y afortunadamente está nuestra experiencia para indicar todo aquello que no es conveniente hacer, ¿no? Así que, dar un pequeño repaso para que vosotros sabéis. Pues cerrar. ¿Cuánto tiempo hay para preguntas? 10 minutos. Mira, Ares. Ares estaba ya el primero, después tú, que no sé cómo te llamas. Miquel. Ah, ostras, te he visto por Facebook. Hola, Ares. Hola, buenas tardes. Como siempre hago y no puedo no hacer, es mi orgullo y mi abrazo a la mamá que está ahí sentada, porque siempre lo hago cada vez que hay una madre o un padre en esta lucha por sus hijos. A mí me llena de orgullo o satisfacción, o como queráis decir, y lo primero es mi gran admiración y mi orgullo hacia ti, hacia tu lucha por tu niña. Y luego a Marina, compañera de activismo de muchos años. Bueno, pues también decirte que te voy a contar, pero en el País Vasco que vamos siempre un pasito más adelante, ¿no? Sacamos la ley en el 2012 y se hizo la documentación transitoria, que es pionera, claro, pero la documentación transitoria trae un fallo muy gordo, que solamente pone el nombre. ¿Qué nos pasa ahora? Que vamos con esa tarjeta transitoria
que pone un nombre pero no pone un sexo, no pone la identidad sexual, lo que quiere decir que tienes que volver a dar explicaciones una vez más. Eso por un lado. En referente a la foto tienes toda la razón, pero yo creo que desde los años de activismo mío y desde mi experiencia, parte de la culpa también la tenemos nosotros, las personas transexuales, porque partimos de diferentes discursos, de diferentes maneras de ver las cosas, de los egos, de ponernos la etiqueta, la copa, yo soy el que más hago, y en realidad no nos juntamos con una idea clara y sentándonos como nos tenemos que sentar. Esa es mi percepción. Y por último, sí quisiera decir que a nuestros menores les vamos a proteger de todo lo que es todo esto del género, porque lo único que vamos a hacer es hacerles muchísimo daño, protegerles de todo lo que es la ideología de género, de todas estas historias. Y por lo demás, muchas gracias y me ha encantado. Hola, muchas gracias, me ha gustado mucho todo lo que habéis comentado. Quiero hacer un par de reflexiones. Primero, me sigue asombrando mucho la incapacidad de algunas personas en no reconocer una identidad que no les interpela en nada. Más allá que les despierte o les deje de despertar su deseo erótico hacia ti, ¿no? Pero entonces, es que yo no le veo ningún problema a que alguien diga y se le reconozca que es mujer o hombre. Es que no entiendo por qué se movilizan tantos recursos médicos, legales o lo que fuera para impedir o para lo contrario, lo que fuera. Es que me parece una absurdez impresionante. Y de hecho, hay movimientos LGBT y de otro tipo que intentan cambiar esta situación procurando romper este binarismo, por ejemplo, consiguiendo que haya un tercer género, un género neutro, como en Australia, me parece. Pregunto yo, ¿existe alguna sociedad, alguna legislación en el mundo donde hayan concluido algo lógico, que es absurdo, que no es necesario tener que poner tu identidad sexual o como tú llamas de género en un documento? O sea, quiero decir, porque eso es de cada uno. ¿Por qué tiene que estar todo clasificado hasta ese punto de que sí, responde y luego te hago otro comentario. Sí, pues por comentar por las tres cosas que sigue diciendo. Pero sí, yo a lo largo de estos años de activismo me he ido tropezando con muchos guardianes de la virtud. No sé por qué, pero aparecen por todas las esquinas, ¿no? Es que yo tengo que defender a las familias, era lo que me decían hace 10, 12 años. Entonces, cuando empezamos a llevarles a las familias de personas transexuales, ¿no? Dice, pues mira, yo también tengo familia, por cierto, yo también tengo hijos. Y cuando ese discurso se agotó, era, no, es que hay que defender el orden, la seguridad jurídica, siempre hay algo que tienen que defender, pero lo que ocurre es que hay detrás una ideología pues muy marcada, en la que ven que se les va de la mano, algo que no entiendo muy bien qué es, pero que quieren defender. En segundo lugar, la pregunta esa nos la hacemos constantemente cualquier persona trans, es decir, pero el Estado, ¿por qué nos husmean las braguetas? Es decir, ¿qué gana el Estado husmeando las braguetas? ¿De dónde viene esto, no? ¿Por qué tenemos que tener todos un registro por sexo? Bueno, pues esto es de cuando el Estado se lleva los registros parroquiales. La Iglesia, por supuesto, siempre ha tenido mucho interés en saber qué corderos y corderas tenía y en controlar, a través de la culpa y la bragueta, pues a la población que gestiona, ¿no? Y entonces el Estado empezó a hacer lo mismo. Y en el fondo, pero recuerdo que una vez le dije, no, mira, es que lo que tendríamos que hacer es sencillamente abolir el capítulo de registro de sexo en el registro civil. Y se montó la de Dios. Y vinieron allá, pues entramos en una discusión y al final llegamos a una conclusión de que afectaría aproximadamente a unas 89 normas de alto nivel, ya unas 300 y pico de nivel reglamentario secundario. Entonces, parece que está difícil, ¿no?, con la mentalidad jurídica de este país y de todo Occidente, abolir lo que es el registro de sexos. Por supuesto, podemos poner más de 2 sexos, y ya lo han hecho otros países. Ya está en Australia, ya está en Nueva Zelanda, ya está en Alemania y en 3 o 4 más. Y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, esto era tradicional en otros países. En India siempre se ha entendido que había 3 sexos. Y esto también ha llegado un momento en que lo han reconocido legalmente, lo mismo que en Nepal, y tampoco se ha hundido el mundo. Otra cosa es que luego, por ejemplo, esos 3 sexos tengan los mismos derechos. Porque en India y en Nepal no tienen los mismos derechos. El reconocimiento lo tienes, pero no tienes igualdad, ¿eh? Y, bueno, pues,
lo sensato que sería, pues dejar que la gente haga lo que siente. Me iba a hacer un último comentario, porque a mí me irrita también el uso del lenguaje que se hace por todas las personas cuando metemos la pata a la hora de hablar y no reconocemos el error. Por ejemplo, me acuerdo una anécdota. Hace años estuve en una reunión en el gobierno vasco y también estuve en una asociación LGBT hablando de transexualidad, en una de tantas reuniones que no sirve, que no sabes ni para qué estás ni porque no sirve para nada, pero bueno. Y me acuerdo que hubo varias personas militantes del mundo queer o de este que comentaba antes en contra del binarismo de género, y a la hora de referirse a las personas transexuales usaron un lenguaje perverso que lo hacían con buena voluntad. Clasificaron a las mujeres trans de las no trans en biomujeres. Creo que en esa reunión estaba Saray, que es la pareja de Ares del que acaba de hablar, y creo que fue ella la que saltó en medio de la reunión con la consejera. Biológica también soy yo, le decía. Dijo, yo que soy un cyborg. Claro. Empezamos a descojonar. Es que es tan perverso ese lenguaje de, o sea, quien es mujer y punto, no es alienígena, digo yo, no sé, pero cyborg no es. No sé, tan difícil no es. Para hacer un apunte sobre eso, lo más difícil en esta vida es ser coherente. De verdad, nos cuesta a toda la gente que intentamos ser coherente y luego pagamos un precio por intentar serlo. Pero hay una cosa que a mí me mata de gente que se quiere denominar como queer. El movimiento queer nace precisamente contra el etiquetado por géneros, y entonces es un movimiento que defiende la libertad y el no etiquetado por géneros. Y entonces, ¿cómo puede haber alguien que se define queer y que está absolutamente obsesionado con etiquetar, clasificar y subclasificar a las demás? Eso, para mí, siempre ha sido un problema de coherencia, ¿no? Y el problema es que, joder, últimamente la coherencia está... A ver, una cosita. Nos estamos yendo de tiempo, ¿no? ¿Tú también quieres una pregunta? Ah, vale. Mira, primero está ella y después él y después ya cerramos porque hay que montar un teatro. El teatro está medio montado, pero distrae. Bueno, sí. Bueno, yo soy médico de familia y la verdad que se me han puesto los pelos de punta escuchando la ruta médica que tuvieron que hacer Gloria y su hija. Es verdad que la facultad nos enseñan curar las enfermedades o patologías, pues con pastillas, pero nos enseñan a curar enfermedades. Entonces, yo quiero hacer autocrítica porque en ese ámbito nos sentimos seguros. Es decir, si nos viene alguien con una enfermedad, TDAH, Asperger, ahí nos sentimos cómodos, pero es desde la pura ignorancia y arrogancia. Es desde la arrogancia. Y porque claro, ya si te exponen cosas que te salen de tu conocimiento rutinario, de tu... pues eso, ya ahí pues no nos manejamos. Y como no somos humildes y en nuestro gremio se ve, vamos, hay muy poca gente humilde, pues sufren todos. Yo decir que he empatizado mucho con tu historia y que espero poder trabajar desde la humildad. Nada más, gracias. Gracias a ti. Sí que quiero decir una cosa. Espera un segundo. Quiero decirte una cosa, que igual que hay médicos, como he explicado antes, soberbios y con poca humildad, ahora mismo por cambio de domicilio me ha tocado trabajar un poco porque con los médicos nuevos que llevan ahora Estela y demás, pero claro, la actitud ha sido otra. Adiós, gracias, bueno, adiós a lo que hay ahí. Que mi hija ahora está en manos de una psiquiatra y de momento ya no emplea ninguna patología, o sea, en el término, ella sigue a Estela ahora mismo simplemente por apoyar y acompañar, por si tuviese algún problema en el colegio o tal, pero ya el hecho de disforia de género ya no lo hay, o sea que menos mal. Sí. Quería hacer un par de preguntas, tanto sobre lo que se ha dicho en la mesa, que me ha parecido interesantísimo y os agradezco mucho, como a lo largo de lo que ha ido saliendo a lo largo de otras preguntas.
por ejemplo, al final está barajando la idea de abolir el sexo en el registro civil. Yo no sé si somos conscientes de lo que esto implica. Bueno, sí lo somos, por supuesto, la profesora lo ha dicho, pero yo quería ir un poco más a la cuestión política, es decir, si abolimos el género en el registro civil o el sexo, tendremos, por ejemplo, la ley de violencia de género habría que tirarla a la basura, porque es una ley que solamente habría que tirarla, ¿vale? Veo que algunos estamos de acuerdo, Rosa está de acuerdo, pero me gustaría saber también la opinión de las ponentes, ¿no? Y todas las subvenciones que hay para mujeres, que también son numerosas, solo para mujeres, no para hombres, habría también que tirarlas a la basura. Tendríamos que anular todas las políticas de mujer. Y supongo que, yendo más allá de lo jurídico, en lo cual es la experta, sobre todo la profesora, yendo a lo político, supongo que sois conscientes, porque también se ha dicho aquí algo así como, Dios mío, ¿quién puede estar en contra de esto? Si esto es todo obvio, lo vemos todos tan clarísimo. Bueno, supongo que las ponentes serán conscientes de que hay un fuerte movimiento feminista que está fuertemente en contra de esto, por motivos obvios después de lo que acabo de decir antes. Es decir, hay teóricas y congresos y libros y artículos por feministas que se oponen a esta idea porque crean que es fuertemente ofensiva y fuertemente perjudicial para ellas. Partiendo de que me considero feminista... Segunda, si te parece, son dos preguntas solo. Es por... Ya dejo el micrófono. Brevedad, por favor. Brevedad, por favor. Sí. Y luego la segunda sería sobre la cuestión de la ley que se ha pedido que sea una ley con algo así como con dientes y con uñas o algo así. Bueno, no sé si conocen la ley B16 de Canadá, que se está debatiendo en Canadá justo ahora, ¿no? Esta ley suscita problemas y tiene críticos desde el punto de vista de la libertad de expresión. Hablemos, por ejemplo, de la cuestión de género, que también de cómo nos referimos a las personas que han salido, ¿no? Si yo a una persona que se identifica como mujer la trato con términos, adjetivos, etcétera, pronombres de hombre, pues puede ser ofensivo y una ley pues podría castigarlo, que es un poco lo que se ha suscitado ahí. No exactamente. No exactamente, vale. Es que lo que quería decir era eso, que eso ha suscitado dudas, porque si eso lo mezclamos, o sea, si mezclamos el castigar a personas que se refieren a otras con el género inadecuado, si lo mezclamos con la idea que también se ha barajado de que los géneros son potencialmente muchos más de dos, nos encontramos, por ejemplo, en el Facebook de Estados Unidos hay 50 géneros posibles. Hoy, ya. En el Facebook de Gran Bretaña añadieron otros 21. Tenemos 71 géneros distintos. Mezclas porque son también orientaciones... Sí, acabo. Si castigar, si yo no recuerdo de los 71 géneros posibles de una persona, no recuerdo cuál es el que le pertenece, castigar a las personas que se equivocan, quizá podría resultar un poco exagerado. En Telegrama, vale, intento. Sí, efectivamente, cuando hacemos el repertorio de todas las leyes que se venían afectadas por el nuevo registro del sexo, pues una no es tonta y ofrece soluciones. Y una de las soluciones es, y para empezar, ¿por qué no hacemos que sea la declaración? Primero, que puede haber tres, porque también hay gente intersexual que por lo visto queda machacada en este sistema binarista, ¿no? Es decir, que no veo por qué. Y en segundo, porque no hacemos que la declaración sea voluntaria. Segundo, es que la declaración de género puede ser voluntaria a muchos efectos de muchas leyes. Y el amparo, que muchas veces te da por género, pues igual no tiene mucho sentido. Ley de protección a la madre lactante. Bueno, lactante es quien da la leche, o sea, y me da igual si es una mujer o un hombre. Con lo cual, en realidad, la mayoría de esos escollos son salvables. Y además es que es muy fácil, podría ser sencillamente que yo, si quiero, declaro mi sexo en el DNI, y si tú quieres, lo haces, y yo pues igual no. Sería tan fácil como eso empezar a flexibilizar, y empezar a tener otra sensibilidad y empezar a dar la idea social de que puede haber más de dos, porque lo que se trata es de romper esta idea tan radical del binarismo. Y respecto a la ley que estás diciendo en Canadá, es que vamos al tema del oscuro límite del discurso de odio, ¿no? En Canadá ya dieron el paso que aquí se está a punto de dar en Europa, de que el discurso de menosprecio se considere igual a un discurso de odio, pero no tiene la misma pena. El discurso de odio tiene una sanción penal y el discurso de menosprecio tiene una sanción administrativa. En las líneas del órgano europeo que trata la concepción de los delitos de odio, ya se está también dando el paso de indicar que un discurso de menosprecio continuado, como el que puede tener, por ejemplo, un arzobispo cualquiera español, tiene que tener alguna consecuencia, que igual no llega al nivel de un delito de odio en el que se dice a por ellos hay que matarlos, ¿no?, como algunos pastores evangélicos, pero sí que puede tener un efecto social cuando tú eres un líder de una masa que te sigue.
Y entonces lo que se sugiere en el CRIE, que es el órgano que va estableciendo las líneas de tratamiento de delitos de odio, es que se vaya incluyendo el discurso de menosprecio en un tratamiento sancionador administrativo. Y la ley canadiense va en esa línea, está intentando plasmar eso de alguna manera. Se finí.